sin saberlo, están participando de este culto idolátrico. Este tema vamos a comentarlo, el culto al sol lo vamos a comentar desde la perspectiva de esta temporada, de estas celebraciones invernales, donde se está celebrando específicamente la Navidad. La Navidad no es una fiesta que esté en la Biblia, su origen, o el origen de la Navidad, mejor dicho, no está en las escrituras. Aquí, bueno, vamos a apoyarnos de algunas diapositivas y presentaciones donde vamos a ver algunas imágenes importantes. La pregunta es, ¿celebrar la Navidad está en la Biblia? ¿Está instruido en la Biblia por parte de la voluntad del Eterno el celebrar la Navidad? Otra pregunta importante que debemos hacernos, ¿el origen de la Navidad está en la Biblia? O sea, no solamente el celebrarla, sino el origen, ¿sí? El cómo surge la Navidad. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la fecha, estamos hablando de todos los elementos y prácticas que giran en torno a la Navidad. ¿Eso está en la Biblia? Otra pregunta importante es el cuándo celebrar Navidad. ¿Está en la Biblia? Es decir, que hayamos elegido el 24, el 25 de diciembre como día conmemorativo del nacimiento del Mesías. ¿Eso es algo que realmente surge en la Escritura, surge en la Biblia? El cómo celebrar la Navidad, todos los elementos, tradiciones, símbolos que se utilizan en torno a la Navidad, como el árbol de la Navidad, como personajes ficticios, el Papá Noel o Santa Claus, los renos, los duendes, todos estos personajes provienen o tienen su origen en la Biblia. La realidad, amados hermanos, es que la respuesta es no a cada una de estas preguntas. La Navidad no es una fiesta bíblica, sino que tiene otro origen que vamos a conocer, que muchos ya conocemos, pero para todos aquellos hermanos que estaban iniciando en Raíces Hebreas, pues vamos a ir descubriendo. La Navidad no surge en las Escrituras y aún así muchos líderes, pastores, maestros de la Biblia dentro del sistema religioso justifican el uso más bien justifican la Navidad y además justifican el uso de este elemento, esta herramienta de adoración que es el árbol de Navidad. Em, Muchos líderes religiosos, tú mismo puedes ver que el día de hoy hay muchas congregaciones cristianas, hay iglesias católicas donde dentro de sus iglesias o de sus templos, pues han adornado con motivo de Navidad y también ponen este árbol, esta herramienta de adoración que es el árbol de Navidad y vamos a descubrir si eso es agradable, aceptable para el Eterno. Muchos pastores, líderes, sacerdotes justifican la historia, más bien justifican la celebración de la Navidad por la historia de San Bonifacio. San Bonifacio fue pues una persona que se encargó de evangelizar especialmente en territorio de Alemania y es ahí donde se encuentra con todo esto, este culto pagano donde se utilizaban los árboles como herramientas de adoración para dioses paganos. De hecho, el origen inmediato del árbol de Navidad dentro del sistema religioso cristiano romano supuestamente nace de este evento. Vamos a apoyarnos de información básica que encontramos en Wikipedia. Bueno, vamos a ubicarnos específicamente en la historia de San Bonifacio. Seguramente lo has escuchado en prédicas, lo has escuchado en estudios, que tienen la intención de justificar el uso del árbol de Navidad dentro del cristianismo. Se dice que San Bonifacio, él vivió entre el año 680 y 754 después del Mesías, es un evangelizador de Alemania. Dice que tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil. Yggdrasil es un árbol de la mitología nórdica que representaba el hogar de Odín o el hogar de Thor. Bueno, es una cuestión pagana, por supuesto, pero era una herramienta de adoración que se utilizaba en la mitología nórdica. Dice, aunque también pudo ser un árbol consagrado a Thor, una deidad nórdica. En su lugar plantó un pino, que pudo ser perenne. Perenne es un tipo de hoja o de árboles o de plantas que no se marchitan con el invierno, sino que se conservan verdes durante el invierno. De ahí que los árboles perenne y la decoración con hojas perennes son usados en esta temporada invernal. Dice que plantó un pino que simboliza el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizan el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas,
luces y otros adornos. Bien, lo que nos está diciendo aquí es que la historia de San Bonifacio, al querer evangelizar, encuentra esta adoración utilizando este árbol. De hecho, utilizar árbol como herramienta de adoración va mucho tiempo antes, como lo vamos a ir viendo en este estudio. Él lo encuentra con esta cultura de los celtas, la cultura de la mitología nórdica, y además se presentaba sacrificios a este árbol. Aquí en la imagen podemos ver en la parte de abajo que hay una cabra que estaba siendo puesta en sacrificio para este árbol de abeto. Sin embargo, otros textos dicen que eran sacrificios humanos lo que se hacía con el árbol. El punto aquí es que en un intento de evangelizar, San Bonifacio corta el árbol de Thor o el árbol de Yggdrasil, también llamado así, y planta otro árbol como para demostrar que el poder, que la deidad pagana que está detrás o el demonio que está detrás de este árbol no tenía ningún poder, pero el poder se presentó en el sentido de que en lugar de rechazar y eliminar estas prácticas, el sistema religioso adopta estas prácticas y simplemente les da un nuevo significado. Podemos ver aquí, por ejemplo, en la página de internet, como aquí en Wikipedia, cómo se le da significado o se le intenta dar un significado a los elementos del árbol. Por ejemplo, dice aquí que la estrella que se pone en la parte de arriba, que puede ser una estrella o también es un sol, el sol es una estrella como tal, dice colocada generalmente en la punta del árbol, representa la fe que debe guiar la vida del cristiano. Bueno, ¿dónde está eso en la escritura? Las esferas, en el caso de Bonifacio, adorna el árbol con manzanas, después pasaron a ser esferas y representan las tentaciones, ¿sí? Eso es lo que representa. Los lazos que también adornan el árbol de Navidad, siempre se han pensado que los lazos representan la unión de las familias y personas, entonces de pronto hay un significado que aparentemente es agradable, es bueno, todo relacionado al Mesías, todo relacionado a la bondad del Eterno. Las luces, que en un principio eran velas, representan la luz de Cristo, dice aquí. Pero todos estos significados no nacen de las escrituras, sino que nacen de la iniciativa, del imaginario, de las tradiciones humanas. Simplemente tomaron tradiciones que ya existían y le dieron un significado distinto ligado a la ideología cristiana romana para promoverla ahora como una nueva religión. Pero, amados hermanos, eso tiene un nombre, eso tiene un nombre. Aquí el problema con estos significados que parecen aceptables es que no provienen de las escrituras. Son los hombres, los líderes religiosos, el sistema religioso, quien le ha dado significado a todo esto para hacerlo pasar como algo aceptable y algo agradable. En otras palabras, todos estos elementos, al no tener un origen en las escrituras, entonces tienen un origen en otro lugar, ¿sí? Y hoy sabemos, por la información que tenemos, que proviene de prácticas paganas antiguas, que simplemente se les cambió el significado para hacerlo más cristiano. Y eso tiene un nombre. El nombre es sincretismo. Sincretismo es el nombre de esta práctica que se utilizó por mucho tiempo por parte del sistema cristiano romano, estoy hablando del catolicismo, para evangelizar. ¿Sí? En lugar de evangelizar con la palabra del Eterno, con la escritura, con la Torá, que es la voluntad de Adonai, se evangelizó haciendo sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Vamos a apoyarnos para tener una definición cercana de lo que es sincretismo. Sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama. En otras palabras, la mezcla, ¿sí? La mezcla. Entonces se refiere a la mezcla de dos o más tradiciones culturales, hablando también de religiones. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura y la religión para resaltar su carácter de fusión. Otra vez, están fusionando cultura y religión para asimilar elementos diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí sincretismo religioso. El proceso de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantengan. En otras palabras, en lugar de eliminar tradiciones paganas, hicieron una mezcla con el cristianismo y así los dos cultos, las dos religiones permanecen como si fuera una sola. Esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas. La simbiosis puede dar lugar al nacimiento de una nueva identidad cultural. En otras palabras,
al momento de aceptar y mezclar tradiciones y elementos paganos con el cristianismo, en lugar de seguir la misma línea de la identidad hebrea o la identidad bíblica como creyentes en el Mesías Yeshua, y en lugar de seguir con la línea del paganismo, se crea una nueva identidad cultural donde se suman y se mezclan estas dos tradiciones o dos culturas. Un ejemplo de sincretismo lo vemos con este elemento. Vamos a ver un ejemplo de sincretismo. Tenemos esta imagen de Egipto, de la mitología egipcia o de la religión egipcia, donde es muy común ver imágenes de una mujer amamantando a su hijo. En este caso se trata de la diosa Isis amamantando a Horus, que de hecho esta estatuilla, cada solsticio de invierno, que en el caso del calendario juliano era el 25 de diciembre, era sacado de los templos para ser venerado por todas las personas, justamente en la misma fecha que el día de hoy se celebra Navidad. El punto aquí es que en Egipto tenemos a Isis amamantando a Horus. Cuando surge el Imperio Romano, lo que hace el Imperio Romano con todas las naciones que conquista es adoptar sus creencias y mezclarlas para formar una nueva identidad cultural y religiosa. Sucede, por ejemplo, en Roma. En Roma se trae esta idea de la mujer amamantando al niño, que es Isis, amamantando a Horus de la religión egipcia. Aquí tenemos algunas expresiones, pero ahora de Roma. Pasa a convertirse en algunos casos la diosa Venus, en otros casos Perséfone, creo que se llama así esta deidad de Roma, pero también Rumina, que es la diosa romana de la lactancia. Y todos esos elementos, cuando llega el cristianismo, cuando llega a crecer la fe en el Mesías Yeshua, conocido como popularmente como Jesús o Jesucristo, cuando crece el cristianismo, en lugar de desaparecer todas estas expresiones paganas, las adopta mediante un proceso de sincretismo, mezcla todas estas tradiciones y crea una nueva identidad que no es bíblica. Tenemos a María, o también llamada la Madonna, María o la Madonna, amamantando a Jesús, una expresión muy común dentro del sistema religioso católico. Sin embargo, en la Biblia no hay ningún texto donde se exprese esta idea de Jesús siendo amamantado por María. Por supuesto, tuvo que haber pasado el proceso de lactancia en algún momento, pero la Biblia no le da ese énfasis. Sin embargo, en el sistema religioso católico romano, esta expresión es muy difundida. Si tú buscas María y Jesús, vas a ver muchas imágenes difundidas con esta expresión de una mujer amamantando a su hijo. Y es tanta la exposición de este simbolismo o de estas imágenes que uno pensará que está en las escrituras, pero no es así. Su origen es otro, más antiguo, que viene desde religiones y culturas paganas, tanto romanas, egipcias y todavía más antiguas al respecto. Esto lo pongo como un ejemplo para todos aquellos hermanos que no conocen el término sincretismo. Esto es sincretismo, es mezclarte con culturas paganas, con culturas o religiones o elementos que no están en la Biblia, pero están en el imaginario de las culturas y las religiones de adoración a otros dioses. Y eso es simplemente un ejemplo. Sincretismo es tomar prácticas que son paganas, formas de servir a dioses extraños, tomar esos elementos, tomar su simbología y sus tradiciones para darle un nuevo significado y así cristianizar, si me permites la expresión, prácticas paganas. Eso es justamente lo que es sincretismo. Y bueno, veamos qué dice la Torá, qué dice el Tanaj acerca de el sincretismo, por supuesto. Veamos lo que nos dice Jeremías 10:2. Vayamos a las escrituras y preguntemos a la Biblia qué nos dice acerca de esta, de esta práctica de tomar elementos de otras naciones para hacerlo parte de nuestra doctrina. Vamos a Jeremías 10:2. Nos dice Jeremías 10:2. Así dijo Adonai, no aprendas el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor. Cuando habla de temor, habla pues de tener reverencia, de tener cierto respeto, de tener cierta adoración y servicio a las expresiones o las señales del cielo. En este caso, vamos a ver
que la idolatría también presenta adoración al sol, a las estrellas, a la luna, etcétera. Entonces dice, no aprendas del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Vanidad nace de una palabra que en este caso es Hebel, que tiene la idea, vanidad nace de esta idea de que todo es corruptible, de las cosas que se degradan con el tiempo, que no son permanentes. Y eso es lo que está diciendo. Todas estas prácticas son temporales, se degradan con el tiempo, no son perdurables como lo es la palabra del Eterno. ¿De acuerdo? Otra parte de las escrituras, especialmente en la Torá, Deuteronomio 12:30, veamos qué nos dice de todo esto. Guárdate, le dice a su pueblo escogido, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, yendo en pos de las naciones, yendo en pos de las culturas paganas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes, y habla de que, por ejemplo, la religión egipcia, la religión babilónica, la religión romana ya fueron destruidas, ya quedaron en el pasado. Dice que después de que sean destruidas, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera en la que esas naciones servían a sus dioses, yo también serviré. ¿Sí? De la manera en la que estas culturas, naciones paganas servían a sus dioses, yo también lo haré. Dice, eso está mal. Dice el versículo 31, no harás así a Adonai tu Elohim, porque toda cosa abominable que Adonai aborrece hicieron ellos a sus dioses. Todo tipo de práctica pagana, todo tipo de adoración o sistema religioso que el hombre haya inventado para adorar a los dioses falsos, dice aquí que es abominable para el Eterno. El Eterno lo aborrece. Él aborrece todas esas prácticas y dice, de la forma en la que esas naciones sirvieron a sus dioses, no lo hagan conmigo. Esa es la enseñanza principal de Torá que podemos leer en las Escrituras. Entonces, mezclar las creencias puras, limpias de las Escrituras con las creencias impuras del paganismo es algo que no agrada al Eterno. Y eso es considerado por parte de las Escrituras y es uno de los pecados que cometieron los líderes religiosos del pueblo de Israel. Veamos lo que dice Ezequiel 22-26 y veamos que esto que dice aquí aplica también para lo que el día de hoy sucede en el sistema religioso, en el liderazgo religioso que existe actualmente. Dice Ezequiel 22-26, sus sacerdotes violaron mi Torá. Torá es la instrucción, la enseñanza, la dirección de Adonai, es su voluntad. Y dice que los sacerdotes violaron la Torá y contaminaron los santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Muchos líderes religiosos en la actualidad defienden que está bien guardar Navidad, celebrar Navidad, poner el árbol de Navidad. Estoy hablando de líderes religiosos tanto del sistema católico como del sistema evangélico, el cristianismo de Roma, para resumirlo. Pero lamentablemente cuando se trata de algo que sí es parte de la voluntad del Eterno, como guardar Shabbat, no es la misma defensa. Se dan cuenta cómo se defiende más tradiciones que vienen del paganismo que formas de servir legítimas que vienen en la escritura, como guardar el día de reposo. Lamentablemente el día de hoy líderes religiosos ignoran las fiestas del Eterno, ignoran la importancia de guardar Shabbat, como lo estamos haciendo tú y yo, le estamos dando importancia a este día santo y bendecido por parte de Adonai, pero estas personas o estos líderes religiosos le están dando más importancia a tradiciones que no nacen de la voluntad del Eterno, sino de la voluntad del hombre. Entonces, la Biblia, según la Biblia, los líderes religiosos o las personas que se encargan de enseñar la voluntad, de transmitir la voluntad del Eterno, deberían, o mejor dicho, tienen la misión de instruir al pueblo respecto a quién es Elohim y cómo debemos adorarlo, cómo debemos servir a nuestro Padre Eterno según las Escrituras. Esa debe ser nuestra misión, el enseñar acerca del Eterno, el enseñar acerca del amor hacia el Eterno, cómo servirlo según lo que está por escrito, según lo que está en las Biblias. Sin embargo, y lamentablemente, los líderes religiosos han distorsionado la verdad. Y estoy hablando del sistema religioso actual. Los hombres el día de hoy no conocen las fiestas de Adonai.
pero han aprendido a aceptar fiestas inmundas del paganismo, las han mezclado haciéndolas pasar por fiestas religiosas. Muchas tradiciones, costumbres, hábitos, elementos que conforman lo que hoy llamamos cristianismo o el cristianismo actual, el cristianismo de Roma, en realidad está basado en el sincretismo, ¿sí? El cristianismo actual romano está formado de la mezcla de religiones paganas con creencias, bueno, mezclas de estas creencias religiosas paganas y las han unido a creencias sobre el Mesías, sobre Cristo. Y eso es un problema. Se vuelve un problema de identidad muy grave entre los creyentes de las Escrituras que aman al Eterno, aman las Escrituras, por supuesto. Y para todas estas personas que aman al Eterno, aman las Escrituras, merecen conocer la información que vamos a compartir en este estudio. Así que vamos a ver realmente de dónde surge la Navidad, de dónde surge este altar que las personas ponen en sus casas, en sus trabajos, en sus iglesias, que se le llama árbol navideño. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar entonces con esta historia acerca del culto al sol, cuándo inició esta idolatría y por supuesto vamos a apoyarnos de la Biblia y vamos a apoyarnos de la historia. Hay evidencia de que el culto al sol inició con el surgimiento de las primeras civilizaciones humanas. Estoy hablando de Egipto, estoy hablando de las civilizaciones que crecieron en territorio de Mesopotamia. La Biblia relata que después del diluvio quedaron en la tierra Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. Específicamente de los 3 hijos se habla en la Biblia de que de los 3 hijos fue llena toda la tierra, como dice la Torá. Vayamos a la Torá, a Génesis 9:18. Génesis 9:18 nos dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, 3 hijos. Cam es el padre de Canaán. Y luego dice el versículo 19, Génesis 9:19. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, revisando, por supuesto, cómo empezaron a esparcirse por el mundo la descendencia de los 3 hijos de Noé, podemos encontrar específicamente dónde nace la idolatría en el mundo. Veamos, por ejemplo, en el caso de Sem, quiero ver si lo tenemos, sobre la descendencia de Sem. Por ejemplo, aquí tenemos los hijos de Sem. Bueno, aquí está, ¿no? Estamos en Génesis 10:10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Habla primero de los hijos de Jafet, luego tenemos los hijos de Sem, son en los que me quería... Bueno, para no dedicar tanto tiempo, aquí tenemos, nacieron hijos a Sem, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, y bueno, toda la descendencia, ¿sí? Lo que quiero es llegar aquí al mapa que quería compartirles. Tenemos aquí el mapa y solamente para ubicar algunos aspectos importantes, tenemos, ¿sí? Bueno, no, lamentablemente no lo tengo con divisiones, déjenme ver, sí, aquí está. Bueno, algunas divisiones, ¿no? Que tenemos aquí. Estas divisiones que tengo en blanco simplemente voy a mencionar rápido para poder ubicar en el mapa. Tenemos, por ejemplo, Arabia Saudita, sería todo lo que vemos aquí en esta parte. Estoy hablando de cómo está dividido en la actualidad. Tenemos Israel es este pedacito que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, a Siria, lo tenemos de este lado. Tenemos Jordania, lo tenemos de este lado, ¿de acuerdo? Solamente para que lo ubiques en el mapa. Tenemos a Irak, lo tenemos aquí. Y bueno, aquí Irak será un territorio muy importante que vamos a ver acerca del origen de la idolatría. De este lado tenemos a Irán. Y bueno, por poner algunos puntos, ¿de acuerdo? Voy a regresar aquí al mapa en blanco.
los hijos de Sem, que aquí en las escrituras nos dicen que son Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, se ubicaron de la siguiente manera. Aquí está, ¿sí? Ahí tenemos ya los diferentes puntos de cómo se fueron esparciendo los hijos de Sem. Además, esto lo sabemos porque los primeros pueblos, las primeras naciones, los primeros grupos de seres humanos esos pueblos recibían el nombre, digamos, del fundador. Entonces sabemos que los pueblos que se fueron ubicando, como tengo aquí la distribución en el mapa, pues reciben los nombres de los fundadores, en este caso los hijos de Sem. Tenemos, por ejemplo, a Elam, lo tenemos de este lado, ¿sí? Tenemos de este lado a Elam, tenemos también a Arfaxad, lo tenemos aquí, tenemos a Asur, que posteriormente recibiría el nombre de Asiria, tenemos Aram y tenemos a Lud, ¿de acuerdo? Y voy a pintar para ver cómo fue el territorio de los hijos de Sem. Ahí está, sí, lo pintamos como en amarillo. Esa sería la distribución de los hijos de Sem. Regresando a los hijos de Jafet, vamos a ver dónde está aquí en la Biblia, los hijos de Jafet. Sí, un momento, por favor. Bien, tenemos a Jafet. Listo, entonces aquí regresando a la escritura, dice, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y bueno, Askenaz, por ejemplo, que es el nombre que recibe Alemania, Magog, que territorialmente se habla, por ejemplo, de lo que es Rusia, y bueno, por tratar de contextualizarlo al territorio, a los territorios en la actualidad. En el mapa sería justamente este lugar que es hacia el norte, ¿sí? Lo que es Europa, lo que es toda Asia, toda esa parte del norte es donde se distribuyeron los hijos de Jafet. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí a Gomer en la parte de arriba, a Javán, que es todo ese es el territorio que hoy se considera Turquía. Los Askenaz se fueron hacia el norte, en todo el territorio hacia el norte, hacia Alemania. Tenemos también Mesec, Magog, ahí está, ¿de acuerdo? Que es la parte de Rusia. Por pintar la distribución que tuvieron los hijos de Jafet, lo vemos hacia el norte, ¿de acuerdo? Y hacia oriente, hacia Asia. Y bueno, tenemos lo que me interesa, a donde me interesaba llegar era a los hijos de Cam, ¿sí? Que esta es la parte interesante. Los hijos de Cam, vamos a regresar aquí a la Biblia, ¿sí? Los hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Mitzraim, Put y Canaán. Estos 4 hijos, ¿de acuerdo? Cus, Mitzraim, Put y Canaán. Y bueno, aquí tenemos, importante aclarar, Mitzraim es el nombre que recibe Egipto, entonces ya sabemos hacia dónde fue distribuido los hijos de Cam. Tenemos a Canaán también, que es justamente el territorio que el Eterno otorgaría al pueblo de Israel, toda la tierra de Israel en la actualidad es donde se distribuyeron los descendientes de Canaán. Tenemos también a Cus, a Fut, y bueno, vamos a ver esto en un mapa, también para hacerlo interesante. Y aquí está, tenemos entonces tenemos en el mapa a Mitzraim, que se distribuyó hacia el territorio que hoy conocemos como Egipto. De Mitzraim surge una de las primeras civilizaciones en la historia que es la civilización de Egipto o el imperio egipcio. Tenemos Canaán, que tenemos aquí, y bueno, sabemos que de Canaán pues vienen los jebuseos, los amorreos, los jereseos, los heveos, etcétera. Todas estas naciones que tuvieron que confrontarse con Israel cuando entraron a la tierra prometida, liderados por José. Tenemos también de ahí, por ejemplo, de Mitzraim, su descendencia fueron los filisteos. Ahí está la ubicación de los filisteos en el mapa. Y hay algo importante aquí. De la descendencia de Cus se dirigió como hacia esta zona, ¿de acuerdo? Los descendientes de Cus. Y dice aquí en Génesis 10:6, más bien 10:8, vamos a regresar. Cus tuvo un hijo. De los descendientes de Cam, uno de sus hijos, que es Cus,
tuvo un hijo. Este hijo recibe un nombre especial. Aquí está Génesis 10:8. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice así. Tenemos, por ejemplo, también dice el versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai. ¿Sí? Y fue el comienzo de su reino. Dice que fue en Babel, Erec, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar. Bueno, vamos a ver esto en el mapa. Entonces les comentaba que Cus se fue hacia esa región que está, que encerré en rojo, y tuvo un descendiente. En este caso, su descendiente fue Nimrod. Y aquí Nimrod, eh, claro que es importante resaltar que Cam, que fue uno de los hijos de Noé, tuvo en la Biblia o la Torah registra que él vio la desnudez de su padre. Y bueno, hay dos formas de interpretar el que haya visto la desnudez de Noé, ya sea una interpretación que dice que él cometió un acto de violación contra su padre que se encontraba en estado de embriaguez. Sabemos que el mandamiento de honrar a los padres tiene que ver también con la manera en la que nosotros concebimos al Eterno. De la manera que honramos a nuestros padres, también esto es nuestra disposición a la obediencia hacia Adonai. Aquí evidentemente no había ningún respeto por el padre por parte de Cam. Por lo tanto, también eso refleja un rasgo de carácter de Cam, que es la falta de respeto, de honra hacia el Padre Eterno, por supuesto. Hay otra teoría que habla acerca de la desnudez del Padre, que según el lenguaje de la Torah en Levítico 18 o Levítico 19, ver la desnudez de un padre significa tener relaciones con la madre o tener relaciones con la mujer del padre. Cualquiera que sea la interpretación, amados hermanos, se trató de un grave pecado para el Eterno. Por supuesto, Cam, su descendencia, recibe una maldición que fue pues transmitida a toda su descendencia. Así que es muy interesante que esta descendencia, que es Mitzraim, y la descendencia de Cus en Nimrod, pues surjan de Cam y de su descendencia, por supuesto, de quien cometió este pecado en la nueva humanidad después del diluvio. Bueno, regresando aquí al tema de Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod se trató de una persona famosa por sus acciones de cazador, como lo dice la Torá. Se volvió gobernante, fue un hombre de gran influencia, de fama, de dominio, de poder sobre los hombres de su generación. Evidentemente sería el primer gobernante del mundo. El día de hoy para nosotros es normal pensar en presidentes, en gobernantes, en ministros, en reyes que están a la cabeza de sus naciones. Pero eso no existía en la antigüedad. Eso nace del producto del ser humano por gobernar en lugar de ser el Eterno quien gobierne al mundo. El día de hoy el mundo está hecho de gobiernos humanos, pero no del gobierno del Eterno, cosa que va a cambiar en el reino mesiánico. En el reino mesiánico será un gobierno dirigido por Adonai a través del Mesías. En este caso, Nimrod se convirtió en el primer gobernante del mundo conocido, bueno, del mundo de la humanidad en aquel tiempo, y la influencia y dominio que ejerció sobre otros radica en su nombre, radica en el nombre de Nimrod. Aquí tenemos a Nimrod, ¿sí? Engendró. Sí, déjenme ver dónde está. Es 8. Aquí está el nombre Nimrod, ¿sí? Aquí está el nombre Nimrod en hebreo, ¿sí? Nimrod. No viene la raíz aquí. Bueno, en el Strong parece que no viene la raíz, lo toma como un nombre, pero la raíz de este nombre viene de la raíz marad, ¿de acuerdo? De la raíz marad. Y marad significa revelarse. Cuando este concepto que es marad lo transformamos o lo conjugamos como Nimrod, ¿sí? Significa nos revelaremos, ¿sí? Ese sería el significado del nombre de Nimrod, ¿sí? Déjenme ver aquí si lo tengo. Creo que no lo apunté en el pizarrón para compartirlo. No. Bien. Bueno, el nombre Nimrod viene de Marad, que es revelarse en hebreo. Nimrod entonces significaría nos revelaremos. Entonces,
ese fue el tipo de influencia, ese tipo de dominio que este personaje ejerció sobre otros. Y la influencia que él ejerció radica en su nombre. Fue alguien que llevó a los hombres a rebelarse contra el Eterno. Fue alguien que llevó a los hombres a rebelarse contra Adonai. Y esa es la esencia de la idolatría. La esencia de la idolatría es la rebelión directa contra Adonai. Veamos Génesis 10:10. Aquí está, dice, hablando de Nimrod, fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar, ¿de acuerdo? Quiere decir que la influencia de Nimrod se dio por toda esta zona. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo aquí otro mapa, sí, para hacerlo más claro. Sí. La influencia de Nimrod se dio por toda esta zona que estoy mencionando. Aquí está, por ejemplo, Erec, Babel, que es justamente donde surgió la rebelión contra el Eterno al construir la Torre de Babel como un intento humano por llegar a ser Dios por parte de la humanidad, siendo dirigidos por un hombre. Estos territorios, Erec, Akkad, Calné, se dieron en esta zona. Todo el territorio de Sinar, que se dice, que se expresa en las escrituras, vamos a ubicarlo, sería aquí donde voy a marcar, solamente para ubicarlo geográficamente, ahí está. Este sería como el territorio de Sinar, y de ahí, bueno, surgieron estas poblaciones de los descendientes de Nimrod, y que, bueno, descendientes que también de los cuales surgieron estos pueblos. Luego nos dice también que tuvieron influencia no solamente en este territorio, llegó hasta Asiria y Nínive. Aquí está, lo estoy remarcando, Asiria y Nínive, ¿sí? Que lo tenemos aquí al norte. ¿Sí? Los Akkad se convertirían en los acadios. Más al norte tenemos Asiria, ¿sí? Lo había ubicado un poco más al sur, pero aquí lo tenemos más hacia el norte, Asiria y Nínive. Y bueno, aquí dice en las escrituras que es justamente donde Nimrod tuvo ese control, ese dominio. Por supuesto, también vemos aquí que a la par estaba creciendo el dominio y la influencia por parte de Egipto en este territorio, en el territorio del Nilo. Bueno, entonces, lo que quiero dar a entender con esto, amados hermanos, es que todo este territorio que está marcado con verde es el territorio donde Nimrod ejerció dominio y su influencia de rebeldía entre los hombres, entre las naciones, entre los pueblos de ese entonces. Y es un territorio que se le conoce históricamente como Mesopotamia, la cuna de la idolatría en el mundo, y comprende los imperios. Por ejemplo, el imperio, lo voy a poner con un color para que vean cómo fue creciendo este imperio. Creció, por ejemplo, esta zona, estoy hablando del Imperio Sumerio. El Imperio Sumerio fue surgido, o su auge, y más bien llegó alrededor del siglo III antes del Mesías. Siguió creciendo, se unió a los acadios, ¿sí? Esto a partir del siglo II antes del Mesías, y después el Imperio Asirio. Y el Imperio Asirio abarcó toda esta zona que llegó hasta incluso a Mitzraim, el imperio asirio. Y todo esto en algún momento se convertiría en el imperio de Babilonia. Entonces, cuando hablemos de estas culturas, los sumerios, ¿sí? Los sumerios. Los sumerios, que es esta zona. Los acadios, después absorbidos por el imperio asirio, se convirtió finalmente en el imperio babilónico, que incluso llegó su brazo hasta Egipto, ¿sí? El control de Babilonia llegó también hasta Egipto, y es justamente en estas zonas, ya no se actualizó aquí el pizarrón, bueno, es justamente en estas zonas geográficas alrededor del origen de la humanidad donde surgen estas civilizaciones. Las primeras civilizaciones, ¿sí? Las primeras civilizaciones de la historia humana se dieron por influencia de descendientes de Cam.
en este caso, tanto de Mitzraim como de Nimrod. De hecho, hay una ciudad que creo está cerca de los acadios. Bueno, está cerca de Asiria. Voy a colocarla aquí. Ahí donde estoy colocando un punto negro, vamos a cambiar de color, aquí. Hay una ciudad que se le conoce actualmente en la historia. Pasa que muchas veces va a haber una discrepancia entre la historia que conocemos y lo que dice la escritura por el simple hecho de que la Biblia le llama con unos nombres a personas y a lugares importantes, y la historia y las culturas tienen para esos mismos personajes y para esos mismos lugares nombres diferentes. Pero hay aquí un vestigio histórico que se da en el Imperio Asirio, ya cuando se conforma el Imperio Asirio, que estoy hablando del año 1000 antes del Mesías, un lugar llamado Nimrud. Nimrud. Evidentemente, esto proviene de esta persona que es Nimrod. ¿Y por qué es importante este lugar? Porque mucho de la idolatría más antigua que se conoce de Babilonia, de Asiria, de los sumerios, fue encontrado en ese territorio, en el territorio de Nimrud, que tiene mucho parecido, es mucho el parecido con el nombre Nimrod, evidentemente porque de Nimrod surge esta población llamada Nimrud, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver algunas cosas que se encontraron en este territorio llamado Nimrud, en el imperio de Asiria. Bueno, entonces, estas civilizaciones, estoy hablando tanto de Egipto como todo lo que sucedió en Mesopotamia, hablando específicamente de sociedad, de naciones del imperio de Babilonia, se considera las primeras civilizaciones del mundo, junto con Egipto, de donde se origina la idolatría. Y es muy probable que la primera idolatría se originó alrededor de este personaje llamado Nimrod. ¿Sí? La primera idolatría se dio a través de este personaje. Historiadores, académicos, expertos en antropología de la religión consideran que la idolatría comenzó con la adoración y con el servicio a hombres poderosos, a hombres de gran influencia, como se describe a Nimrod en las escrituras. Es decir, que reyes, hombres, siendo seres humanos, que ejercían control y dominio sobre otros, llamados los primeros poderosos, en hebreo los Giborim. Al paso del tiempo, no solamente se les veneraron, se les sirvieron, sino empezaron a adquirir atributos divinos, y también se les empezó a relacionar con elementos de la naturaleza. Comenzaron a crearse idolatrías alrededor de dioses con aspectos humanos, pero ligados también a los astros o elementos del cielo. Y bueno, esto es coincidente con lo que enseña el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, respecto a la idolatría. Vayamos a Romanos 1:21, donde Pablo nos habla acerca del origen de la idolatría. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Sí? Entonces dice aquí que cambiaron la gloria del Eterno en semejanza a imagen de hombre corruptible. Luego lo ligaron a aves, a cuadrúpedos y a reptiles, dice aquí. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que el hombre sustituyó la adoración al Eterno por la adoración a los hombres corruptibles, así como empezaron también a idolatrar a los hombres, pero con cualidades de animales, como las aves, los cuadrúpedos, los reptiles, como dice el apóstol Shaul, Pablo. Y las primeras civilizaciones de la historia, en este caso, como hemos comentado, son los egipcios, y son justamente los sumerios, los acadios, el imperio asirio, el imperio babilónico, descendientes de Cam. Los dioses de estas culturas, de hecho, tienen características humanas. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto de esto. Por ejemplo, tenemos aquí
al dios solar egipcio, Ra. Tenemos esta imagen, dice que el sol en su cabeza representa el sol de mediodía cuando brilla con mayor intensidad se trata de un dios egipcio representado como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar y una serpiente. Y este disco solar dice que de hecho es abrazado por la serpiente. Entonces tenemos al sol, que representa el sol de mediodía, que es cuando más brilla, rodeado por una serpiente, y con eso coronan a esta deidad falsa, que es Ra, el dios solar de los egipcios. De hecho, este dios Ra, o este falso dios Ra, es el dios más importante en el imperio, el imperio egipcio. Estoy hablando del imperio egipcio antiguo. Y luego se mezcló, obviamente también hubo una evolución interna dentro de los egipcios. De Ra pasó a mezclarse con otra deidad falsa, Amón, surge Amón-Ra, después Akenatón, digamos que a pesar de esta evolución interna de los dioses falsos en Egipto, se mantuvo esta línea de adoración al sol. De hecho, en cada solsticio de invierno, el solsticio de invierno era venerado por esta cultura porque representaba el renacimiento del sol o el nacimiento del sol. Los egipcios hacían ofrendas con arbustos de árboles, con palmeras de dátiles, con los que decoraban sus casas como señal de adoración a estos dioses falsos. Por ejemplo, vemos aquí, tenemos estas expresiones de adoración. La primera dice que es una pintura de la tumba de una persona llamada Pashedu, quien se inclina ante una palmera. Esto está en Deir el Medina, una región de Egipto, y corresponde a la dinastía 19. Luego tenemos, por ejemplo, en la imagen de la palmera dátil, que es la de la primera imagen, y el sicomoro, que son de las otras dos imágenes, eran árboles usados como herramienta de adoración en Egipto. El árbol de la vida está presente en la mitología de Egipto y Mesopotamia como fuente de la creación y la vida. Evidentemente, cuando nosotros leemos en las escrituras, también se habla de un árbol de la vida, y un árbol de la vida que era justamente la que se encontraba en el jardín del Edén, que de comer de este árbol de la vida, el ser humano adquiría vida eterna. Por eso, cuando el hombre peca, el Eterno prohíbe que consuma del árbol de la vida para que no permanezca eternamente en pecado, sino que lo expulsa del paraíso y comienza todo el plan de salvación por parte de Adonai. El punto aquí es que muchas veces vamos a encontrar en las culturas más antiguas vestigios de aspectos que encontramos en las escrituras. No quiere decir que la Biblia se basó en estas historias, sino al revés. Estas culturas, teniendo algún tipo de recuerdo cultural o recuerdo de los sucesos pasados, vamos a ver el árbol de la vida en muchas culturas, pero de manera distorsionada, rindiéndole honra, utilizando este elemento como herramienta de adoración, ahora para sus dioses falsos. ¿De acuerdo? La última imagen dice, en esta imagen vemos al dios solar, ahí está el dios solar en el centro, vemos justamente este disco solar que se encuentra dentro de este árbol de sicomoro, dando agua a un sacerdote egipcio. ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí cómo ya empieza los árboles como herramienta de adoración en este sistema religioso egipcio. También lo vemos del otro lado. Bueno, algo también interesante que quiero comentar es acerca de esto. El disco solar que está presente en diferentes deidades relacionadas al sol en Egipto, y cómo ese vestigio también está presente como marca de identidad de culto al sol en expresiones que encontramos en el sistema cristiano romano. Vemos ahí, por ejemplo, diferentes elementos, especialmente de este disco solar que adorna o que está presente en la cabeza de los santos. En este caso, no recuerdo cómo se llama este elemento que está cargando el Papa. No recuerdo realmente, pero evidentemente ahí hay un vestigio de adoración al sol en esta cultura. Vamos a ver ahora el dios de los sumerios. ¿Sí? Si ya vimos parte de esta idolatría que comenzó en Egipto, también esta cultura que empezó en Sumeria, después creció con los acadios, después creció con el imperio de Asiria. Veamos ahora lo que sucede en ese lado del mundo.
Bueno, veamos aquí. Entonces, la primera imagen vemos a una deidad falsa llamada Shamash. Es el dios del sol y la justicia. Aquí vemos la representación de este falso dios con un sol, un disco solar y una balanza frente a él. Se le consideraba así el dios del sol y la justicia. Vemos también en esta segunda estela en la que aparece esta deidad Shamash ante el astro solar recibiendo un árbol como ofrenda. ¿Sí? No se alcanza a ver bien. Vamos a ver si ahí podemos ver que está recibiendo un árbol, aquí está en el centro, como una ofrenda. Y vemos a esta deidad que es una persona, es un ser humano, pero que se ha divinizado. Y tenemos también como esta estela en la parte de arriba, este astro solar que se consideraba parte de la deidad. Y luego tenemos esta siguiente estela en la que aparece Shamash ante el astro solar recibiendo también un árbol como ofrenda. Entonces ahí vemos el árbol como una herramienta de adoración para un dios falso. En la parte de arriba viene el nombre Shamash Uto en acadio y es interesante pensar que Shamash es el nombre que recibe, por ejemplo, uno de los brazos, el brazo piloto, el que provee fuego o que provee luz para los brazos de la Januquilla. Estoy hablando de una tradición que se celebra en el judaísmo, que es Hanukkah, donde se utiliza este elemento, la Januquilla, que es como una menorá, pero en lugar de ser de 7 brazos, es de 9 brazos, y la que va en el centro en hebreo se le llama Shamash, que es justamente el nombre de esta deidad sumeria. ¿De acuerdo? No profundizaré dentro de la influencia del paganismo dentro de tradiciones judías, sino que regresamos a lo que estamos viendo, que es el tema de Navidad. Solamente fue un comentario. Bien, entonces aquí estamos hablando de los sumerios, ¿sí? Los acadios, y podemos darnos cuenta que ellos tuvieron, tanto Egipto como los sumerios, tuvieron esta idolatría ligada al sol, ¿sí? A dioses que tienen esta cualidad de que son representados con el sol, con discos solares. Fue muy popular en las primeras culturas, tanto que migró o fue esparcido en diferentes religiones esta idolatría de culto al sol. Y evidentemente, pues al sol se le asocia con la vida, se le asocia con el astro más brilloso y por eso fue un elemento tomado para estas culturas paganas. Y bueno, esta religión, vamos a llamarle así, este culto al sol se extendió por toda Mesopotamia y se sabe que también fue adorado por pueblos cananeos, como está registrado en la Biblia. La influencia idolátrica que se presentó en esta región de Nimrod, que después fue Babilón, bueno, después fueron los sumerios, los acadios, fue infiltrándose y llegando hasta pues hasta otras regiones, hasta otros puntos, ¿verdad? Y llegaron también a esta zona donde se encontraban otro de los descendientes de Cam, que son los pueblos cananeos, ¿sí? En este caso, los pueblos cananeos, bueno, más bien hay una evidencia en las escrituras donde podemos ver que había un lugar llamado Casa del Sol en Josué 19:22. Vamos aquí a la Biblia rápidamente para ver cómo también dentro de los cananeos existía esta influencia de tener al sol como pues un elemento importante dentro de su idolatría. Entonces estamos en Josué 19:22. Vamos a Josué 19:22 y dice, aquí obviamente se está relatando el trayecto del pueblo de Israel liderados por Josué para entrar a la tierra prometida. Cuando entran, pues ven diferentes culturas, ven a los cananeos y encontraron lo siguiente. Dice, llega este límite hasta Tabor, Saasimá, Bet-Semes y termina en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Y el punto aquí importante es esta aldea que se le llamó Bet-Semes. Bet-Semes en hebreo es casa de Shemesh, ¿sí? Casa de Shemesh, aquí está, Shemesh, Beit Shemesh. Y Shemesh ese es el término hebreo para sol, ¿sí? Lo que en hebreo es Shemesh, ¿sí? Casa del sol, en este caso se traduciría como casa, aquí está la traducción, casa del sol, Bet Shemesh, ¿sí? Bet Shemesh,
Lo que este nombre Shemesh es en hebreo, pues es lo mismo que sucede en acadio, ¿sí? En acadio sería Shamash, Shamash, Shemesh, ¿de acuerdo? Shamash significa eso, significa sol en acadio. ¿De acuerdo? Entonces también vemos aquí cómo esta falsa deidad pues llegó también a influir dentro de los pueblos cananeos. Posteriormente los pueblos cananeos también ejercieron influencia sobre Israel y por eso también Israel cometió pecado de idolatría en algún punto de su historia. Entonces, aquí lo curioso es que esta deidad falsa es representada como un hombre quien controla el sol. Si se dan cuenta, es un hombre quien controla el sol. Vemos aquí la imagen con un disco solar, en diferentes representaciones, acompañado también de una balanza. Y bueno, ese disco solar se volvió el rasgo de identidad de esta religión pagana infiltrada en otras religiones que se darían posteriormente. ¿De acuerdo? Como ya lo vimos, aquí está el disco solar, transmitida también a través de la religión cristiana romana. Bien. Bueno, vamos a ver también lo que comentábamos aquí al respecto de la adoración al sol, es que estas religiones que tenían como principal fuente de idolatría el culto al sol, veamos cómo los árboles, un árbol era una herramienta de adoración dentro de estas religiones. Por ejemplo, vamos a ver aquí también entre los sumerios, acadios y que también llegó hasta el imperio asirio. Árbol como herramienta de adoración. Había una forma de idolatría o de ofrendas que se llamó en esta religión Kish-Kanu. Kish-Kanu sería el término y vemos aquí diferentes expresiones. En la primera imagen vemos a Shamash, el dios solar de los sumerios, que aquí con los asirios ya era representado como un sol con alas y de este sol surge un hombre, que en este caso es este hombre que digamos que en su origen se trata de Nimrod y su descendencia, por supuesto. De hecho, dice aquí, Shamash fue representado por los asirios como un sol solar de la que salía un hombre. Este se encuentra en el palacio noroeste de Nimrud. Nimrud es este lugar donde se encontraron todas estas evidencias históricas de idolatría de los asirios, ¿de acuerdo? Nimrud, y esto es del siglo IX antes del Mesías. En la imagen central vemos que se utiliza un árbol, ¿de acuerdo? Aquí estamos viendo que se está utilizando un árbol como herramienta de adoración, ¿sí? Dice, es el árbol de la vida. Lo que sucedía con el pueblo egipcio también estaba sucediendo con las culturas de Mesopotamia. Dice, el árbol de la vida se llama Aserá. Ese es el nombre que recibía este árbol en las culturas de Mesopotamia, una forma de idolatría que aparece en las escrituras. Aserá representa la parte femenina del dios solar, ¿sí? Es la parte femenina del dios solar. Y vemos cómo en la parte de arriba de este árbol, aquí estoy señalando con el cursor, espero se vea, ¿sí? Déjenme ver si puedo hacerlo más grande, ahí está. Vemos, por ejemplo, que en la parte de arriba está esta deidad. Aquí vemos que es como un ave, alas, un hombre que sale del ave, pero es un disco solar realmente. Por lo tanto, es un árbol coronado por una estrella, que en este caso es el sol. ¿Sí? Seguimos entonces con la otra imagen. Tenemos por ejemplo, todavía es más representativo. ¿Sí? Y nosotros podemos relacionarlo evidentemente porque todos estos elementos y simbolismos son una marca pues de identidad de este culto al sol que aún perdura en las tradiciones actuales. Árbol sagrado asirio, ya vimos que se llama Aserá. Este es el palacio de Ashur-Nashirpal II, ¿de acuerdo? ¿Y de dónde procede? De la ciudad de Nimrud, ¿sí? Que ya vimos que se encuentra, ya habíamos comentado aquí en el mapa, que se encuentra en territorio dominado por Nimrod, ¿sí? Se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Ahí fue encontrado. Regresamos aquí a esto. Y bueno, aquí está el árbol sagrado. De la misma manera, tenemos este árbol coronado con el sol, que en este caso es su deidad falsa de los sumerios, de los acadios y de los asirios en estas culturas de Mesopotamia. ¿Sí? También es importante identificar que
tanto en Egipto como en Mesopotamia se estaba llevando a cabo, estaba creciendo esta idolatría que podemos llamar de culto al sol, y en ambas se hacían celebraciones en el solsticio de invierno. En el solsticio de invierno recibían ofrendas que consistían en árboles, en estos árboles adornados, en estos árboles que, bueno, representaban pues ofrendas para su dios solar, ¿sí? En el caso de Egipto eran palmeras de dátiles y sicomoros, ahí está, y lo mismo estaba sucediendo con los sumerios, ¿de acuerdo? Y bueno, algo importante es ver que este árbol se llama Aserá. En el texto de la Torá, en las escrituras, vemos este término de Aserá. Deuteronomio 16:21. Vamos a Deuteronomio 16:21. Veamos si al creador le agrada esta expresión idolátrica. No plantarás ningún árbol para Aserá, acerca del altar de Adonai tu Elohim, que tú te habrás hecho. Al creador no le gusta el usar árboles como herramientas de adoración. Aquí, evidentemente en español, nosotros leemos ningún árbol para Aserá. Y Aserá, pues parece ser el nombre de una deidad femenina. En las culturas tanto de Egipto como en la cultura de los sumerios y los acadios y los asirios, este árbol como herramienta de adoración representaba la parte femenina del dios solar. Solamente que en hebreo no se le conocía como Aserá a esta deidad. Aserá en realidad es el nombre de la idolatría. Significa básicamente un árbol, un árbol recto, ¿sí? Un árbol plantado o un árbol puesto, ¿sí? Eso significa Aserá. Aquí está, Aserá, diosa fenicia, ¿sí? Pero el término Aserá viene de Ashar, y Ashar significa ser recto, ¿sí? Estar estable. Entonces, cuando estas personas traían sus árboles y los ponían estables de alguna manera, ya sea con madera, con macetas, pero lo ponían estable, esa acción se le llama Aserá. Por lo tanto, en hebreo, Aserá no es como tal la diosa, sino Aserá es el acto de poner un árbol recto para ofrendarlo a la deidad, en este caso de las culturas de Mesopotamia, las culturas fenicias, sumerios, acadios, etcétera. De hecho, podemos ver cómo esto está representado también en Jeremías 10:2. Dice aquí, así dijo Adonai, no aprendas del camino de las naciones ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones les teman. No hay que tener reverencia, honra para las señales del cielo, como estaban haciendo estas culturas al sol principalmente. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. ¿Sí? Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, o sea, no tengan reverencia de estas expresiones de idolatría, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. ¿De acuerdo? Evidentemente no están hablando aquí o no se está hablando del árbol de Navidad, pero sí de la expresión que originó el árbol de Navidad, que es este culto de ofrendar, o mejor dicho, de estos árboles que son herramientas de adoración para estas culturas paganas. Y bueno, hay otras expresiones que podemos ver en otras culturas. No me voy a profundizar, es simplemente para tener conocimiento. Aquí tenemos otras expresiones del Kishkanu, que es esta celebración o esta ofrenda de adoración a través del árbol. Tenemos estos árboles siempre coronados con el sol. El sol lo representaban de esta forma, con la deidad solar de los sumerios, acadios y los asirios. Tenemos el árbol de Ator en Egipto. En Egipto tenemos este árbol de Ator. Era usado como herramienta de adoración
donde tenemos, si se dan cuenta, del árbol surge una mujer, ¿sí? En este caso se trata de la deidad solar, expresada, la parte femenina de los dioses solares de estas culturas. Y curiosamente, este árbol de Hathor siempre está representado en el arte egipcio como si fuera un árbol entregando regalos, ¿sí? Aquí está Hathor, es la diosa solar, es representado como un árbol que da regalos. En la segunda imagen, en esta tenemos un funcionario egipcio y su esposa que están recibiendo regalos de un árbol de Hathor. Bueno, aquí está más, más cerca, ¿sí? Lo tenemos ahí, y vemos cómo del árbol pues sale esta deidad Hathor otorgando regalos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿eso a qué se parece? Eso también tiene su marca de identidad en esta tradición actual que llamamos Navidad, ¿sí? Ahí está el árbol dando regalos a los niños, dando regalos a las personas. Y también algo que me gustaría que comprendiéramos es que el árbol era un árbol coronado por el astro solar. Ahí lo tenemos, por el astro solar, ¿de acuerdo? Este es el astro solar, que es Shamash. Es la deidad que representa esta estrella, la estrella más importante en el cielo. ¿Cuál es? El sol. Yo les voy a llamar herramientas de adoración, porque eso es un elemento de adoración para deidades falsas. En este caso, los dioses que surgieron en las primeras culturas, como los egipcios, los sumerios, los acadios, todo lo que son las culturas del territorio de Mesopotamia. Entonces les decía que tenemos a este elemento de la idolatría que es este sol que corona el árbol, y es algo que vemos tanto el sol que corona el árbol de Kishkanu, que es en el caso de los sumerios y los asirios. También tenemos el árbol que da regalos, el árbol de Hathor, que es la expresión femenina del dios Sol. En este caso es Hathor en Egipto, y ambos elementos están combinados, mezclados en esta nueva identidad, que es el árbol de Navidad. Vemos que el árbol da regalos a los niños, pero también vemos aquí que el árbol está coronado por un sol, por una estrella, que en este caso, pues nuestro sol es una estrella en realidad, y ahí está coronando ese árbol. Si nosotros evidentemente llegamos a un mundo que ya está plagado de esta idolatría, de estas tradiciones paganas, y aprendemos desde pequeños estas celebraciones y se nos hacen normal, pero cuando nos preguntamos de manera crítica, ¿de dónde surge combinar elementos como una estrella que corona un árbol lleno de luces? Pues vemos que no tendría ningún sentido a menos que nos diéramos cuenta de que viene de culturas y de tradiciones muy antiguas del paganismo, especialmente de estas y de otras culturas. Vemos, por ejemplo, otras culturas, el árbol de Kalpataru. Este árbol es un árbol mitológico que tiene fama de cumplir deseos, y aquí vemos un bajorrelieve en el templo de Pagón en Java, Indonesia. ¿Sí? En este caso, este árbol es un árbol mitológico del antiguo hinduismo en la India. Y bueno, esta es otra expresión, no voy a profundizar, pero quiero mostrar cómo el árbol era utilizado como herramienta de adoración pagana. Y estos son bajorrelieves que se encuentran en los diferentes templos de esta expresión hinduista. Tenemos el árbol Yggdrasil. ¿Sí? Esto del árbol Yggdrasil nace en la cultura celta, en la celebración de Yule, que es el origen y es el antecedente de la Navidad. Es un árbol de fresno perenne. Perenne es que se mantiene verde todo invierno. Es parte de la mitología nórdica y representa el ciclo del nacimiento, la vida y la muerte en el ser humano, y también los diferentes niveles como del universo, por así decirlo, ¿de acuerdo? Donde en la parte más superior se encuentran el reino de los dioses, el reino de la luz, y en la parte de las raíces, pues el inframundo, por decir algo, ¿sí? Ya en su momento puedes profundizar respecto a este árbol llamado Yggdrasil. Aquí dice que es un árbol de fresno perenne, ¿sí? El árbol de la vida de la mitología nórdica, sus raíces y ramas mantienen unidos diferentes mundos. Y bueno, todos estos elementos llegan al tipo de prácticas y el tipo de adoración que tenemos el día de hoy. Ahí vemos cómo en Nueva York se pone este árbol representativo, y como vemos en la parte superior, ahí está el sol coronando el árbol. Lo mismo en los hogares, ahí vemos, están poniendo su altar
es un altar de adoración, aunque no lo quieran ver así, es un altar de adoración puesta en los hogares donde se está colocando esta estrella que en su esencia se trata del astro solar. Si vemos esta información en Wikipedia, veamos acerca del árbol de Navidad, veamos qué es lo que nos dice aquí el internet. Se me desconectó también. Veamos. Ahí está. ¿Sí? Tenemos aquí árbol de Navidad y me gustaría que nos fuéramos a un poco la historia. Dice, cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, el dios del sol. Entonces aquí tenemos también entre los nórdicos esta tradición de celebrar al sol, que su dios es Frey, dios del sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne. Dice, un árbol no perenne en la fecha próxima a la Navidad cristiana de la actualidad. Básicamente celebrando el nacimiento del sol en el solsticio de invierno, porque regularmente estas culturas paganas celebraban al sol, adoraban al sol en el solsticio de invierno. ¿Y por qué es importante el solsticio de invierno? Porque el solsticio de invierno es el día que da comienzo al invierno y a partir de ese día los días comienzan a tener una mayor duración gradualmente hasta llegar a la primavera. Entonces, en el entendimiento de estas culturas, que eran culturas agrícolas, que veían al sol como un elemento de provisión, de fertilidad, evidentemente en invierno la agricultura era menos fructífera, ¿sí? Había una disminución en la productividad hablando de la agricultura y pues eran días de decadencia, pero cuando llegaba el invierno, especialmente el solsticio de invierno, comenzaban los días a ser más largos, anunciaban que el sol cada vez más duraría más en el hemisferio norte y ellos lo veían como un renacer, como un renacimiento del sol. Y eso sucedió con estos pueblos. Entonces nos dice aquí, este árbol simboliza el árbol del universo llamado Yggdrasil, que es justamente, el de Yule, el de la mitología nórdica. Entonces, cuando llegaron los primeros cristianos a Europa y vieron estas expresiones de idolatría, dice aquí que encontraron este árbol llamado Yggdrasil, en cuya copa se hallaba Asgard, donde moraban los dioses, y el Valhalla, el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba el Helheim, el reino de los muertos. Posteriormente, con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol, para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Y es ahí donde entra la historia de San Bonifacio, ¿sí? Que llegó, cortó el árbol Yggdrasil y puso un árbol en su lugar con nuevo significado, que ya vimos que eso es sincretismo. Entonces, detrás de todas estas religiones paganas, amados hermanos, evidentemente hay demonios que buscan ser adorados de esta forma, buscan ser adorados a través de estas expresiones. Por eso surgió esa idolatría en Egipto, en Mesopotamia, continuó hasta los nórdicos, de donde se toma todo el concepto de Navidad y ese patrón de adoración por medio de ofrendar árboles de invierno se verá visto en muchas culturas paganas a lo largo de la historia. El día de hoy, evidentemente, las personas ya no le llaman paganismo, pero eso es porque esas tradiciones ya se institucionalizaron, ya son parte de la cultura actual. Pero la costumbre de usar árboles como herramientas de adoración surgió en Egipto, surgió en Mesopotamia, y en algún momento también fue adoptado por los israelitas. Fue denunciado por el profeta Jeremías, como ya lo vimos, como algo desagradable al Eterno. Ya lo vimos anteriormente, simplemente hago el recordatorio para que veamos cómo esto no le agrada al Eterno. En la Biblia, cada vez que se relaciona un árbol con adoración es porque se habla de una expresión pagana. Y en este caso se le llama el árbol de Ásera. ¿Sí? El árbol de Ásera. Y dice aquí que estos árboles, dice, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor, no tengáis reverencia, honra de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer el bien tienen poder. Y es ahí donde vemos que en la voluntad del Eterno no le agrada que utilicemos estos elementos. Hay una tendencia en las culturas humanas de expresar su idolatría a través de
elementos, ¿sí? Que vemos que coinciden en diferentes culturas. Primero la adoración hacia hombres, luego elementos con los animales, luego utilizando herramientas como en este caso árboles sagrados o árboles que para estas culturas representaban símbolo de adoración. Al Eterno no le agradan, por supuesto, estas expresiones. Veamos Romanos 1.25. Romanos 1.25 nos dice, cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. La mentira que el día de hoy se celebra en el mundo es justamente eso, presentar una mentira como si fuera una verdad bíblica. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí tenemos esta expresión. La palabra criaturas en realidad no debió traducirse criaturas, sino creación. La traducción correcta es creación. En otras palabras, se adoró más a la creación, a las cosas creadas como la tierra, la naturaleza, los astros como la luna y el sol, antes que adorar al Creador. Y bueno, como les comentaba anteriormente, en estas culturas que son culturas agrícolas, también el origen de la idolatría nace de esta dependencia hacia la agricultura, pues el sol era relacionado con el astro más poderoso, se relacionó así al dios más poderoso en las diferentes civilizaciones, al ser el astro más brillante en el cielo. El sol es el responsable de traer luz cada día, de calentar la tierra, de proveer las condiciones necesarias para la siembra. Y bueno, el resultado es que los pueblos antiguos comenzaron a adorar el sol en invierno, en este tiempo llamado solsticio de invierno, y vamos a ver cómo esta celebración del solsticio de invierno se tradujo en celebraciones invernales que el día de hoy están presentes en muchas culturas, incluso en la cultura moderna, en la cultura capitalista actual. Vamos a ver algunos ejemplos también aquí en imágenes para que se haga esto más interesante. Tenemos aquí, por ejemplo, Babilonia. Babilonia ya mencionamos que es el producto de estas naciones donde ejerció dominio Nimrod, primero los sumerios, luego los acadios, luego el imperio asirio y después Babilonia, que también ejerció dominio sobre Egipto. En Babilonia tenemos esta celebración llamada Sakmuk. Es una celebración que se hacía justamente en el solsticio de invierno, lo que en el calendario juliano era el 25 de diciembre, y aquí era una celebración que duraba 12 días. De ahí tenemos estas celebraciones invernales que van, por ejemplo, desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. En el caso de Latinoamérica, no sé si otros países celebran, por ejemplo, el Día de los Reyes Magos, que también es otra invención humana que no viene en las escrituras. Entonces, de aquí se desarrolla el sistema de adoración al sol con celebraciones invernales que toman como referencia el solsticio de invierno, el día que ellos consideraban el renacimiento del sol y que se alargaba, donde el sol comenzaba a ser más largo durante el día, así hasta llegar hasta la primavera. Entonces aquí vemos esta expresión de celebración. Esta celebración de Sakmuk honraban a su dios solar llamado Marduk, que es justamente el que tenemos aquí. Y si se dan cuenta, pues tiene las mismas características de esta deidad solar de los sumerios, ¿sí? Ya lo habíamos visto anteriormente. Esta deidad de los sumerios, aquí está, que es este hombre con su barba, siendo portador del sol, recibiendo ofrendas de árboles sagrados, ¿sí? Después los asirios le añadieron este elemento de las alas y finalmente llegó hasta este punto con el imperio babilónico, pero ya no, esto es sincretismo, es cuando se combinan religiones y creencias y se crea una nueva identidad. En este caso, esta nueva identidad del dios sol es Marduk para esta cultura de Babilonia. Entonces, según la mitología, Marduk, cuando comenzaba el verano, moría, ¿sí? Descendía al inframundo cuando los días comenzaban a cortarse. Por eso, por ejemplo, el cuarto mes es cuando comienza el verano. Esta tradición de que Marduk moría porque los días comenzaban a ser más cortos hasta llegar al invierno, y se ve presente, por ejemplo, en las lamentaciones que hacían las mujeres a Tamuz, que está en la Biblia. Y casualmente también el cuarto mes en el calendario judío, que viene del calendario babilónico, también el cuarto mes se llama
Tammuz. Entonces hay una correlación de estas mitologías también originadas en la antigüedad. Entonces les comentaba que Marduk moría en verano, descendía al inframundo, pero volvía y renacía en el solsticio de invierno para derrotar a la oscuridad, en este caso. Y por eso a partir de aquí muchas culturas toman el solsticio de invierno como el renacimiento del sol. Y parte de las celebraciones lo hacían con luces, lo hacían con velas, como una manera de, a través de la luz, ayudarle a Marduk a vencer la oscuridad en estas celebraciones. Esta celebración pasó a los persas como mitraísmo, imperio de Persa, entre los años 550 y 331 antes del Mesías, pasa como mitraísmo. Este falso dios llamado Marduk se convirtió en el falso dios persa llamado Mitra. También es un dios solar. En el imperio persa se consolida el culto al sol, en este caso a través de Mitra o del mitraísmo. En el imperio persa y coincidieron las mismas celebraciones que anteriormente ya se habían llevado a cabo con Babilonia. Aquí se representa como un hombre, ¿sí? un guerrero coronado con rayos del sol que salen de su cabeza, también en algunas expresiones como un disco solar, y a partir de ese momento, pues este sistema de adoración o esta religión de culto al sol se le llamó mitraísmo, una fuerte idolatría de culto al sol que comenzó a propagarse en la India, entre los persas, luego a Roma, por supuesto, llegó a Roma como mitraísmo, de aquí también surge, por ejemplo, el mitraísmo es cuando cambiaron, mejor dicho, lo voy a decir así, no solamente en el solsticio de invierno se celebraba o se veneraba al sol, sino también cada primer día de la semana, lo que hoy conocemos como domingo. Domingo viene de un término que significa el día del Señor. El día del Señor comenzó en el mitraísmo. Evidentemente no es el Señor Adonai, el de las Escrituras, porque sabemos que para Adonai el tiempo más sagrado durante la semana, bendecido y santo, es el Shabbat, pero para las religiones paganas era el primer día de la semana, el domingo, ¿sí? Lo que hoy conocemos como domingo. Y bueno, además de estas celebraciones en domingo, se hacía las celebraciones invernales alrededor del solsticio de invierno. Esto pasó al sistema religioso de Roma, el Imperio Romano, entre el año 27 antes del Mesías y el año 476 después del Mesías, pasa como mitraísmo en el Imperio Romano antiguo, después se va transformando en un culto a su deidad, que vamos a ver que se llama Sol Invictus, al que se le honraban, tanto a Sol Invictus como a Saturno se le honraba en fiestas en diciembre, en fiestas en invierno, llamado Saturnalia, llamado Brumalia, y pues vamos a ver en qué consisten estas tradiciones que pasan entonces a la religión de Roma. Algo importante que también quiero comentar es que Roma se caracterizó por asumir las creencias de sus pueblos conquistados. Hicieron sincretismo, ¿sí? Esa es la característica más importante de Roma. La cultura romana dependió de la mezcla de todas las creencias de sus naciones conquistadas hasta formar una sola identidad. Así que tomó la idolatría de Persa llamada mitraísmo, las fiestas de Saturno de los griegos y otras religiones paganas para establecer su propio sistema de adoración. Ya vimos aquí que mitraísmo es rendir culto al dios solar Mitra. Vamos a ver aquí, vamos a ver, simplemente tenemos aquí el dios romano, ¿sí? Mitra, tenemos el dios, fue un dios persa, fue un dios indio y además un dios romano. Vamos a ver el dios romano. Dice, Mitra es un dios conocido desde la antigüedad, principalmente en Persia e India. Originalmente era un dios del sol, dice aquí. Ahí está, entonces Mitra y era venerado en el sistema de Roma. Ok. Bien, entonces vamos a ver. ¿Qué es Saturnalia o Saturnales? Los Saturnalia o Saturnales se trató de un festival romano celebrado durante diciembre, precisamente festividades invernales. En el calendario juliano se celebraba del 17 al 25 al
23 o 24 de diciembre, antes del solsticio, se veneraba a Saturno, que es el dios de la agricultura, y este lapso del 17 al 23, por ejemplo, en Latinoamérica, se celebra en ese mismo tiempo las posadas. Las posadas son fiestas invernales que anteceden la Nochebuena. Bueno, aquí eran los Saturnales, que eran fiestas antes de la llegada del solsticio de invierno y el renacimiento del sol, ¿sí? Entonces las fiestas que hoy serían las posadas, vamos a suponer que tienen una relación directa con estas fiestas de Saturnales. Y aquí estas fiestas de Saturnalia o Saturnales, por el nombre, nos damos cuenta que eran en honor a Saturno. Era el dios de la fertilidad y de la agricultura, tanto en Grecia como en Roma, y se caracterizaba porque se mezclaban cosas buenas y cosas malas. Cosas buenas, por ejemplo, ayudaban a los pobres o hacían una inversión de las clases sociales en las que los amos servían a sus esclavos y sus siervos. Entonces había como una especie de igualdad en las clases sociales, eran como los aspectos positivos, pero también eran celebraciones de glotonería, de bebida en exceso, de embriaguez y además practicaban libertinaje, donde se rompía todo límite sexual. Está documentado que en Saturnalia o Saturnales se celebraba con orgías, con prácticas sexuales que son aberrantes, por supuesto, para la voluntad del Eterno. Estas actividades, aunque eran vistas para servir a su deidad Saturno, en realidad eran para servir a los placeres de los hombres. Y esto también sucede en la actualidad. Prácticas que a veces se pretende, que se pretende simbolizar como prácticas para honrar al Eterno o al Mesías, en realidad son prácticas para servir a los propios placeres de los hombres, cosa que sucede en la actualidad. Y de hecho en la actualidad de Navidad se le da más importancia a la convivencia, a los regalos, a la glotonería, a otras prácticas, no sé, embriaguez, etcétera, entre otras cosas, a la mercadotecnia, a comprar, que a lo que realmente pretende significar la festividad de Navidad. Eso sucede como sucedía también en el tiempo de los romanos con Saturnalia. Se pretendía servir a los dioses, pero en realidad era un servicio a los placeres humanos. Luego tenemos Brumalia. Brumalia es el término que significa el día más corto, y el día más corto es precisamente el día del solsticio de invierno, que en el calendario juliano es el 24 y 25 de diciembre. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, este día, ¿sí? Que es Brumalia, ¿de acuerdo? Quiero ver si podemos leer algo al respecto aquí en internet. Brumalia. Veamos qué nos dice. Brumales o Brumalia eran las fiestas del solsticio de invierno instituidas por Rómulo en honor a Libero y Baco Dionisio, junto a Saturno, que es Cronos en Grecia, y Ops, que es Demeter, celebradas por los romanos. Era una derivación de las antiguas fiestas griegas de las Heleneas dedicadas a Dionisio Leneo, donde también se hacían excesos en la bebida de vino y en la liberación de las costumbres, ¿sí? Por eso les comentaba que pues era el día del solsticio de invierno, era cuando cometían también actos de inmoralidad sexual como parte de la celebración. Y bueno, ese día, cuando llegaba a Brumalia, se celebraba una festividad que se le conoce en el Imperio Romano como Dies Natalis Solis Invictus. Dies Natalis Solis Invictus. ¿Qué significa? El día del nacimiento del sol invicto. El sol invicto. No lo tengo aquí en la presentación, pero esta deidad solar que inició en Sumeria, que se vio también con Ra en Egipto, que pasa a Babilonia como Marduk, que pasa a los persas